Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y como ya vieron el título del día de hoy, vamos a hablar de los estímulos fiscales de nuestra ley de ISR y más específico acerca de la opción que dé la acumulación de ingresos por personas morales. Interesante, ¿verdad? Hablaremos sobre lo previsto en la ley, cómo se debe efectuar el cálculo del impuesto, en qué momento queda exceptuado el aplicar la opción de la acumulación de ingresos, cuándo se consideran efectivamente percibidos los ingresos. Ahora también hablaremos sobre la deducción y cómo debe efectuarse. Para ese estímulo fiscal, ¿en qué momento se consideran no deducibles los gastos? ¿De qué manera las deducciones son efectivamente erogadas en el ejercicio? En cuanto a los impuestos, el cómo debe efectuarse los pagos provisionales, la opción para la determinación de los pagos provisionales, la tasa que debe emplearse para la determinación del impuesto, el acreditamiento del pago provisional, cómo deberán proceder los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo. Ya que hablamos de los impuestos y los pagos provisionales, debemos decir también sobre el coeficiente de utilidad. Todos estos puntos, amigos míos, son los que tocaremos en esta ocasión. Espero que sea de su agrado y no olviden suscribirse, dar clic en la campanita, compartir y dar like. Comenzamos. Título séptimo de los estímulos fiscales, capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Ley de ISR. Opción para las personas morales que se dedican de pagar su impuesto conforme a lo previsto en este caso. Las personas morales que se encuentran constituidas únicamente por personas físicas y que tributen en los términos del título segundo de las personas morales, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubiera excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado título segundo y podrán optar por lo previsto en este capítulo. Cuando se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Cálculo del impuesto. Los contribuyentes señalados en el párrafo anterior que inicien actividades podrán calcular el impuesto conforme a lo establecido en este capítulo si estiman que los ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no excederán del límite que dicho párrafo se refiere. Cuando en ejercicios citados se realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, la determinación del monto a que se refiere el párrafo anterior dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes que se trate excedan la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y deberá pagar el impuesto sobre la renta en los términos de la presente ley, en el régimen correspondiente, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se excedió el monto citado, exceptuados de aplicar la opción de acumulación de ingresos. No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este capítulo. Fracción primera. Las personas morales, cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Fracción segunda. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. Para los efectos de las disposiciones fiscales se atenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen en las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas. Artículo 17b del Código Fiscal de la Federación. Fracción tercera. Quienes tributen conforme al capítulo sexto
del título segundo de esta ley dice así: el grupo de sociedades que reúnan los requisitos establecidos en el presente capítulo para ser consideradas como integradoras o integradas podrán solicitar autorización para aplicar el régimen opcional consistente en calcular y integrar su impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley. Fracción cuarta. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo. Fracción quinta. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este capítulo. Momento de acumulación de los ingresos. Para efecto de este capítulo, los ingresos se considerarán acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Momento en que se consideran efectivamente percibidos los ingresos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquella corresponda a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Tratándose de cheques, se considera percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan el cheque a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Momento en que se consideran efectivamente percibidos los ingresos. Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones o de deuda que hayan sido otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero o de deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con los acreedores reconocidos sujeto a un procedimiento en concurso mercantil, se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que convenga la condonación, la quita o la remisión o en las que se consuma la prescripción. Acumulación del ingreso. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido en dicho plazo. Primera fracción, transmisión de propiedad. Segunda fracción, adjudicación. Tercera fracción, aportaciones. Cuarta fracción, arrendamiento financiero. Quinta, fideicomiso. Sexta, cesión de derechos. Séptima, transmisión de dominio. Octava, transmisión de derechos. Y novena fracción, fusión o escisión de sociedades. Todas estas fracciones son referentes al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, enajenación de bienes. Ahora veremos deducciones que deberán efectuarse. En el artículo 198 de la ley del ISR dice que los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este capítulo deberán efectuar las deducciones establecidas en el título segundo del capítulo segundo de la sección primera de esta ley, que habla de las deducciones en general, y en el artículo 25 de la misma habla sobre los contribuyentes que podrán efectuar las deducciones siguientes en estas 10 fracciones: devoluciones, descuentos o bonificaciones, costo de lo vendido, gastos, inversiones, créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, cuotas pagadas por patrones del IMSS, intereses devengados, ajuste anual por infracción, anticipos y rendimientos pagados, y la última, creación de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones. Para efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive en ejercicios posteriores cuando aún no hayan aplicado dicha deducción. Hablaremos ahora de los no deducibles. No serán deducibles, conforme al párrafo anterior, los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representa la propiedad en bienes,
excepto certificados de depósito en bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o plata que hubieran tenido de carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onzas Troy. Deducciones efectivamente erogadas en el ejercicio. Para los efectos de las deducciones autorizadas a que se refiere este artículo, deberán cumplir con el requisito que haya sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se entenderá como efectivamente erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente. ¿Cómo debe efectuarse los pagos provisionales? Los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde al pago, mediante declaración. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo comprendido, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Opción para la determinación de los pagos provisionales. Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos provisionales aplicando el ingreso acumulable del periodo al que se trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de los dispuestos en el artículo 14 de esta ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. Tasa del 30%. Al resultado que se obtenga conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se le aplicará la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley. Resultado fiscal. Utilidad fiscal y pago del impuesto. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio a la tasa del 30%. Acreditamiento de los pagos provisionales. Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Declaración de los pagos provisionales. Las declaraciones de pagos provisionales de este ejercicio y el registro de operaciones se podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Con esto termino el video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de suscribirse para seguir recibiendo entre otros muchos videos más. Y por favor, si tienen alguna duda o quieren algún tema en especial, déjenlo aquí abajo en la parte de comentarios y yo con gusto les daré respuesta. Saludos.